nosotros recibimos, después de 15 días de abstinencia, estaban tan como voraces los integrantes de la lista de la Sartelli por el mango. Llega el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo andás, Natalia? Hola, Bien. buen día. ¿Todo bien? Bueno, ¿Cómo te trató el fin de semana? ¿cómo nos trató el fin de semana? Estamos todos No iguales, quise ¿no? ser yo el que disparaba esto para que no digan que suelo jugar chicanas. He visto que hay gente que te sigue por todas partes que después me juega las chicanas a mí sobre tus decires. Entonces, nada. Dijiste que se queme Natalia hoy. Claro, me manda el muere a mí. ¿A vos te parece? Olvídate. Exactamente. A lo Donofrio. Mira, básicamente, uno podría decir muchas cosas, pero yo creo que disfruté de buen fútbol. Ajá. Sí, ¿Qué agarré viste? la pelota y me fui con mi hijo al parque acá. Muy bien. bien. Eso es lo que se debe hacer. Sí, porque en medio de tanto bochorno, ya era una cosa insoportable. Ujú. Pero bueno, intentaremos en la columna de hoy colocar este episodio tan extraño, que no extraña a nadie, Ajá. en el contexto de una situación mundial, ¿no? De ahí el título de la columna, y de un peligro posible. De ahí la idea de hablar de la calecita loca y de la calecita asesina y el calecitero loco, ¿no? Acá hay un muchacho que me dijo, ¿qué pasó? ¿Se dio una vuelta hablando con Art? No entendí, ¿cómo? Me dijeron si estuviste dando alguna vueltita a la calecita con Roberto Art. No. Roberto Art, digamos, no es santo de mi devoción. Aprovecho que No mencionás... te puedo creer, vos sabés que no le hubiese imaginado esto. Y no, mira, aprovecho para pasar un chivo. Dale, a ver. El chivo es el siguiente. Ahí en la última columna que hicimos, un alumno, mira cómo hablo, un oyente me dijo si no podíamos hablar de literatura y cosas por el estilo. Es verdad. Vamos a tratar de que por lo menos una cada 2 columnas esté dedicada a literatura, cine o música. Mira. Bien. Y vamos a empezar, si es que este país nos deja, porque este país, este mundo son maravillosos, si este país nos deja, la semana que viene vamos a hablar del socialismo, Suecia y las novelas policiales de los escritores suecos. Vamos a hablar de Henning Mankell, por ejemplo, vamos a hablar de la chica del dragón tatuado y cosas por el estilo. Y vamos a explayarnos sobre literatura y sociedad como nos pidió el amigo oyente. Bueno. Más adelante volveremos probablemente con literatura argentina. Tal vez no estaría mal Roberto Art, pero tengo ganas de demostrarle a los argentinos que Enrique Santos Discépolo era un reaccionario en toda la regla. Así que por ahí hablaremos de Cambalache y ese tipo de cosas. Pero bueno, lo tiro como adelanto. Muy bien. Bueno, Sabe anticipar el la calecita loca, el loco de la calecita y la sortija que no me toca nunca. Y la calecita asesina, el loco y el asesino, todos juntos, todos metidos arriba en una foto extraordinaria que muestra a las claras dónde estamos parados, ¿no? Dando vueltas y en cualquier Voy a momento... dar algunas pistas, digamos. A ver, dale. Sí. Primero, la calecita que gira furiosamente es este mundo capitalista en el que vivimos, eso es obvio. Ajá. Y el calecitero loco es Javier Milei. Vamos a adelantarlo así y sobre esa base arrancamos. Dios mío. Imaginémonos el mundo como una especie de calecita que gira de una manera furiosa. Obviamente la suerte de cada uno va a estar ligado a qué tan cerca del centro se está. Vos date cuenta que una calecita que gira muy velozmente, Sí. En el centro es más fácil de mantenerse parado. Es real porque la fuerza centrífuga te va corriendo hacia el borde, digamos, de la calecita. Y entonces, en la medida que estás más al borde, más violenta es la cosa. Bueno, ¿qué sería el centro del mundo, de este mundo? Obviamente uno podría hablar, y lo menciono a propósito, de dos situaciones
que nos reflejarían de alguna manera lo que es el centro del mundo capitalista, que gira de esta manera rabiosa y va expulsando gente de una manera atroz. Obviamente Estados Unidos. En un debate que tuve, y por eso traigo a cuenta a Javier Milei, después voy a hablar de eso, se nos daba como ejemplo de modelo de sociedad capitalista a los Estados Unidos. Yo contestaba con algunas cifras muy elementales, que si ese es el modelo y hacia allí tenemos que ir y ese es el fin de la historia, entonces que paren la calecita que me quiero bajar. Cifras muy elementales. En Estados Unidos hay 50 millones de pobres, medido por las estadísticas norteamericanas, no por las estadísticas de un zurdito desesperado. Obviamente se me contestó de una manera muy alegre, tan alegre que indigna, si no fuera que hay cierta gente que tomársela para la chacota. Se me contestó que ser pobre en Estados Unidos era como ser casi, digamos, clase media en Argentina. Bueno, retruqué que en las estadísticas norteamericanas hay 18 millones de pobres en condiciones de pobreza extrema. Obviamente se retruca siempre que la pobreza extrema ya es como vivir acá en Puerto Madero, lo cual es toda una estupidez y demuestra que la gente que va a Estados Unidos y tiene estas ideas o vive adentro de un shopping o adentro de un raviol. Según las estadísticas norteamericanas, hay 6 millones de personas que viven en pobreza extrema, entendiendo pobreza extrema a niveles del tercer mundo. O sea, viven en Estados Unidos 6 millones de personas como si vivieran en Haití o en la Villa 31. Dato más interesante tal vez es el siguiente. Cerca de 50 millones de personas son alimentadas en lo que sería aquí llamado una especie de comedor popular u olla popular. Es una organización que se llama Feeding America, que le da de comer por año a 50 millones de norteamericanos. 50 millones de norteamericanos. No. Esto es Estados Unidos. Podríamos hablar muchas cosas más. Siguiente datito, también del centro del mundo, lo que se supone que es la sociedad más liberal del mundo, Hong Kong. La jornada de trabajo en Hong Kong dura más de 50 horas semanales. La gente trabaja entre 50 y 60 horas. Trabaja entre 9 y 10 horas por semana, más los sábados, mediodía, entendiendo por mediodía, entre 5 y 6 horas. Esto es el centro del mundo. Obviamente a nadie le sorprende que los resultados después sean que en Estados Unidos esté lleno de locos que en cualquier momento entran a un colegio y matan chicos al pavote, sí. O que en lugares como Hong Kong o Japón exista lo que se llama karoshi, es decir, muerte por extenuación del trabajo. Esto es el centro del mundo. Corrámonos un poquito hacia el borde, no digo, digamos, ya hacia el borde más extremo, donde está el caballo, donde está el burrito, vamos todavía a una especie de círculo intermedio, donde está el autito y toda esa figura donde uno se sienta más cómodo y se agarra mejor. Sí. Francia, Inglaterra. Francia e Inglaterra no pueden seguir el paso de Alemania. Precisamente el problema que está viviendo Europa ahora es que nadie puede seguir la productividad alemana, por lo tanto empiezan a caerse uno tras otro. Uh-huh. Ya vimos con Grecia, ya lo vivimos con España, que para poder sostenerse en la calecita tienen que realizar ajustes furiosos. Ya lo vimos, lo estamos viendo ahora con el Cinque Stelle italiano, con el ascenso de ese movimiento italiano que no sabe qué va a hacer con Italia, pero que algo tiene que hacer porque se está cayendo. Estamos viendo a la promesa, esa especie de Macri al cuadrado, que es Macron, chiste, que está al borde de una patada en el traste, en una sociedad francesa que no soporta la situación en la que está puesta. Ya hemos hablado muchas veces de Inglaterra y el Brexit, que no saben cómo resolverlo, porque si se van es un desastre y si se quedan también. Es evidente que economías tan poderosas como Francia e Italia en esta calecita mundial están al borde de salir a situaciones peores, si no despedidos de la calecita por lo menos. Ahora, vengamos a la Argentina, ¿no? Y tomemos el ejemplo de este fallido Boca River. Voy a hacer otro chivo. Probablemente a comienzo del año que viene saquemos un libro de nuestro compañero Fabián Agari sobre las patotas del fútbol y la vida política en la Argentina.
que es un estudio sobre la aparición del lumpenaje. Ya lo hemos explicado muchas veces aquí. En la Argentina, en los años 70, existían las barras bravas igual que ahora. La diferencia es que en los años 70 la magnitud de la población que compone este tipo de asociaciones mafiosas, esta especie de, como lo hemos dicho muchas veces, Estado negro, no tenía ni por asomo la magnitud que tiene hoy. Recordemos que los barra bravas de fútbol son las patotas sindicales, sí, son el personal del narcotráfico, son los que capturan mujeres para las redes de trata, es decir, hacen ese negocio marginal que requiere la libertad que les da estar protegidos políticamente. Por eso son también las patotas de los personajes políticos más encumbrados de la Argentina. De ahí que cualquiera que quiera tener alguna posición de poder en la política argentina tiene que ser presidente de algún club de fútbol, empezando por el presidente. Sí. Conclusión. En la Argentina lo que hemos visto en los últimos años es la expansión del lumpenproletariado. No de la pobreza extrema o de lo que llamamos acá población sobrante. El lumpenproletariado es, como decía Marx, el detritus de toda la sociedad. Ahí se amontonan sectores de todas las clases sociales y componen este mundillo de el Estado paralelo, del Estado negro, del que hace las cosas sucias. Bueno, no se entiende el Boca River si no se entiende este último episodio como una venganza del Estado paralelo sobre el Estado oficial. Obviamente, seguramente hay hinchas de River suficientemente descerebrados para atacar con piedras al micro de Boca. Seguramente hay hinchas de Boca que tienen la misma magnitud de capacidad intelectual para hacer exactamente lo mismo. Sí. De eso no se trata. Estamos hablando acá de una emboscada. Estamos hablando acá de una situación extremadamente grave que está precedida por lo que todos sabemos ya acerca de el despojo que sufrieron los pobres barra brava de esas entradas con las cuales pensaban hacer varios millones. Está claro que es una venganza del Estado paralelo sobre el Estado oficial. Pero eso solo muestra el grado de descomposición en el cual la vida política transcurre en la Argentina. Y vos fijate qué descomposición, que el Estado que se prepara para proteger a los 20 líderes políticos más importantes del mundo no puede garantizar que un micro entre a un estadio sin que lo bombardeen a cascotazos. El grado de delirio de lo que estamos hablando. Bueno, ese grado de delirio está dado por la magnitud de ese ejército en las sombras, de ese Estado paralelo que es el mundo de los barra bravas. Y obviamente imaginémonos lo que sigue para ahí, porque todo el fútbol descansa sobre eso. La idea de que vamos a hacer leyes contra los barra brava, como dice el inefable Daniel Scioli, es una estupidez. Todos los presidentes de fútbol tienen su barra brava, viven de eso, hacen eso, forman parte del mismo negocio. La Conmebol no es más que eso, la FIFA no es más que eso. ¿Sí? Yo en algún momento en Facebook, cuando discutí este tema, me preguntaban, bueno, pero ¿y qué te parece la situación? Y yo digo, hay que ponerle una bomba a la FIFA, una bomba a la Conmebol, otra a la AFA, hay que desarmar todas las redes de narcotráfico y los acuerdos políticos entre el Estado oficial y el Estado paralelo, y al final concluía con una frase que en el fondo es lo único serio que se puede decir acá: hagamos el socialismo y la revolución primero porque va a ser más fácil, porque este sistema está enquistado de una manera absurda. Es la estructura misma del Estado real, ese Estado visible y el Estado paralelo. Esto se produce en países como la Argentina, que efectivamente están muy al borde de la calecita. Ahora, hay gente que está mucho más al borde y que está volando directamente. Pensemos en Siria, o pensemos en Centroamérica y la caravana de migrantes. Es muy interesante. Mira, yo, gracias al compañero Cavallo, ¿no?, y el 1 a 1, docente yo en los años 90, pude ahorrar lo suficiente como para darme el gusto de viajar. De viajar y ir hasta Europa y pasarme, digamos, unos días en Inglaterra, en Bélgica, en Francia. Y recuerdo haber llegado a Amiens,
y saqué una foto ahí frente a una estatua, la estatua de Pedro el Ermitaño. Sí. Y decía, es sorprendente porque en Europa es todo así, ¿no? Todo como... en este lugar, decía la placa, Pedro el Ermitaño inició la predicación de la primera cruzada. ¿Y a qué viene este asunto de la primera cruzada? Bueno, la primera cruzada fue una cruzada popular, no fue la cruzada de los nobles que ya iban al choreo sistemático, sino la de gente desesperada, que no tenía hambre, que se largaba a una especie de marcha milenarista, mesiánica, a ver si encontraba el reino de Dios, que en el fondo no era otra cosa que encontrar un lugar en el mundo donde se pudiera vivir medianamente en forma cotidiana, porque el hambre, la crisis hacían estragos. Bueno, esta marcha de los inmigrantes desde Centroamérica a Estados Unidos, que ya están al borde de la frontera y están siendo recibidos a los tiros, sí, sí. Es una especie de primera cruzada moderna, comparable a la cruzada por mar que hacían los inmigrantes sirios en Europa. Es decir, en el borde de la calecita está la muerte misma. Ahí ya no hay nada, es el abismo. ¿Cómo entra Milei acá? En este asunto. Es lo que estoy esperando. ¿Cómo entra? Es lo que estoy esperando porque imagino que va a tener una repercusión divina. Y tuve un debate, nos invitaron, a mí y a varios compañeros, a Fabián Arari y a Rosana López Rodríguez, mi compañera, a un debate de una fundación para la responsabilidad intelectual, que hace debates, algunos son interesantes, sobre diferentes temas, por ejemplo, si es válida la desigualdad económica o no. Esta fundación es un digamos, especie de think tank de la corriente que podríamos denominar liberalismo austríaco o spenceriano, es decir, el liberalismo más extremo. Por eso te hablo de Milei. Milei es uno de sus héroes. Y en ese debate nos invitaban a debatir acerca de la moralidad del capitalismo versus la moralidad del socialismo. Del otro lado, frente a nosotros tres, defendiendo la moralidad del capitalismo, se encontraba un defensor de Pinochet, un tal Axel Kaiser, cuya producción intelectual te imaginarás cómo es. Un profesor norteamericano que ha escrito un par de libros dignos, nada del otro mundo, pero que realmente muestran lo que es la academia norteamericana, un tal John Hicks, y por supuesto estaba la presencia de una dama, Antonella Martí, que es una especie de Milei femenino. Ajá. ¿No? Bien, ¿te imaginas el debate? Sí, creo que Milei está haciendo teatro, me parece haber visto algo. Y bueno, pero a ver, le falta la nariz de payaso. Y ya está todo. Y no es precisamente un payaso simpático, es más parecido al payaso de It que otra cosa. Porque precisamente cuando escuchás las ideas de esta gente, ideas que no son más que copias malas de Friedrich von Hayek o de Milton Friedman, o sea, del liberalismo que dice que la desigualdad económica es la base de la vida libre, que la libertad económica es la única libertad que importa, y que los pobres son pobres porque son vagos, perezosos, y si los apuras un poco porque han nacido para ser pobres. Cuando vos escuchás estas ideas, se hace difícil discutir, porque además el nivel de ignorancia de esta gente es absolutamente sorprendente, ¿no? Por ejemplo, para esta gente es socialismo cualquier cosa que sea regulación estatal. Por ejemplo, Venezuela es socialista, el nazismo es socialista, Cristina es socialista. Yo recordé alguna vez en esta columna un ejemplo de esta forma de pensamiento completamente ridículo que cree que
capitalismo es una idea y que socialistas son todos los que se oponen a que la propiedad haga lo que se le cante. En los años 60, el padre de la actual reina de Holanda, la compañera Máxima, su padre era parte de la sociedad rural, miembro de la sociedad rural del directorio. Después va a ser funcionario del proceso. Sacó una nota en un diario, no me acuerdo si era La Nueva Provincia de Bahía Blanca o La Nación, sí, acusando a un personaje de comunista y a su ministro de marxista. El personaje era nada menos que Juan Carlos Onganía y su ministro era Adalbert Krieger Bacena, que era acusado de marxista porque había sacado o intentaba sacar una norma que tenía que ver con obligar a los campos que no produjeran a pagar un impuesto como si produjeran para evitar, para recaudar más por impuesto a los bienes agrarios y para estimular la productividad del campo. Tenés un campo y no lo usás, pagás igual como si lo usara, por lo tanto más vale usarlo. Claro. Bueno, ese señor era marxista. Ajá. Ah, estupendo. Bueno, ¿te imaginas en qué lugar del espectro político tiene que estar alguien para acusar a Krieger Bacena de marxista? Krieger Bacena, su nombre les sonará a algunos y les hará recordar a Bacena, la Semana Trágica, etcétera, etcétera. Bueno, a esa prosapia se le acusa de marxista. Entonces, para este tipo de gente, estilo Milei, todo es marxismo y todo es socialismo. Salvo sus pensamientos que en realidad no se aplican nunca. Pero es que es inaplicable. Sí, sí. Es inaplicable porque ellos mismos establecen algo sobre la mesa, ponen como cosa central sobre la mesa, algo que no es ninguna idea, sino más bien una institución que no puede existir sin una alta represión de la vida social por parte de una institución llamada Estado, que es la propiedad privada. O sea, no existiría la propiedad privada sin Estado. Es más, esta corriente no logró gobernar en ningún lado, bajo ningún consenso, salvo como no sea por medio de dictaduras. O sea, no es casualidad que el chileno fuera defensor de Pinochet. Ahora, con este criterio, además, yo me saco todos los problemas de encima, porque finalmente, en última instancia, cuando vos me acuses de que yo hice algo mal, te voy a decir, lo que pasa es que no hemos sido suficientemente liberales, porque siempre hay una regulación. Es un conjunto de ideas absurdas, estúpidas, reaccionarias, carente de toda verificación empírica, pero por sobre todas las cosas, son ideas fascistas. Es la libertad, vamos a parafrasear a un expresidente argentino que últimamente está creciendo en la imagen pública, como diría el Alfonso, que crece en la imagen pública a través de su hijo, o sea, trasvasa cierta política generacional, es la libertad del zorro libre para comerse en el gallinero libre a las gallinas libres. Es decir, es un grado extremo de esto es así y al que no le gusta se caerá de la calecita. Y ese discurso, que no es otro que el de Milei, es el que hoy día va cobrando mayor peso. Y traigo a cuenta a Bolsonaro. No sé si escucharon a este muchacho, el senador Pichetto, o como le gusta decir a Pani Pichetto, ¿no? Hablando de, en Francia la policía pega en serio, ¿no? O sea, la policía que no es capaz de agarrar a los 4, 5, 15, 20 sinvergüenzas y ladrones, digamos, componentes de esas bandas de lúmpenes, debiera pegarle en serio a los pobres hinchas que estaban por ahí. Pero pará, no sé qué es lo que él quiere hacer acá, pero que en Francia pegan en serio no me cabe ninguna duda, que en todo el mundo la policía pega en serio. Acá también, lo que pasa es que no le pegan a quien corresponde. Ah, no, está bien. Sí, si no, no tendríamos los Rafael Nahuel. No, a ver, acá también pega en serio cuando no la ven, allá pegan en serio en cualquier momento. Acá pegan en serio cuando no la ven,
Y es cierto que hay cierto consenso de que el Estado no debe reprimir, pero lo que está claro es que el problema no es la represión del Estado, porque en serio o en broma, con mejores modales, y de eso vamos a hablar, mira cómo se engancha todo, de eso vamos a hablar cuando hablemos de la policía sueca la semana que viene, ¿no? El problema acá no es si le pegan mucho o poco, o pegan en serio o en broma, acá el problema es que no se le pega al que se le tiene que pegar. Y ese es el punto central. Y no se le pega al que se le tiene que pegar, porque al que se le tiene que pegar, ese es el mismo que ordena a quién se le pega. Entonces, el núcleo de la cuestión acá es que estamos viendo crecer el discurso Bolsonaro. Ya señalamos mucho de eso acerca de la aparición de Alfredo Casero, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Sí. Bueno, Milei es otro candidato. Y es un candidato a manejar esta calecita delirante. Esta calecita asesina que expulsa gente a lo pavote y que como único argumento nos dicen los Milei y los experts, relájate y goza porque te vamos a violar igual. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo y que une con un hilito sutil, pero real, todas estas experiencias que hemos visto. Y la forma en que este discurso va cobrando popularidad, ya lo habíamos charlado, es la política de la diferencia perversa, y el gobierno acaba de dar un nuevo ejemplo. Recordemos que política de diferencia perversa le llamamos a esta idea de no enfrentamos los verdaderos problemas y le damos favores a las minorías. Exactamente, diciendo que de esa manera somos progresistas. Sí. Bueno, como yo te dije alguna vez, el pobre tipo que labura todos los días y que le cobran impuestos de aquí a allá y que después ve que recibe esto por esto por el otro, y a mí no me toca nunca, ese tipo que no es capaz de ver la totalidad del problema, pero que no puede no razonar acerca de su propia experiencia, encuentra estos discursos como muy razonables. Por fin alguien habla de mí, el pavote que labura para que todo el mundo... Bueno, ¿cuál es el ejemplo que ha dado el gobierno? Fíjate vos, hay un bono, como lo diría Milei, para los choriplaneros. Hay un bono de 1.500 pesos para fin de año para todos los que cobran planes sociales. Pero los jubilados no tienen bono. Ahora, ¿de dónde sale el bono, como diría Milei, para los choriplaneros? Sale del ANSES. ¿Y qué es el ANSES? Lo que debiera pagar las jubilaciones. Y el que maneja el ANSES, ¿qué dice? Y no tenemos plata. Y entonces cualquier jubilado, ¿qué va a pensar? Ah, qué interesante. Yo, que soy el que se supone soy dueño de esta plata porque soy jubilado, he aportado, he laburado toda mi vida, y ahora recibo esta miseria, resulta que para mí no hay bono, pero con mi plata le dan bono a otros. Vos te das cuenta que esto va gestando el consenso del calecitero loco, del tipo que hoy es un loco suelto porque dice hay que reventar todo y hacerlo mierda todo y que se muera, porque acá, etcétera, 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 etcétera. Ese discurso no es necesariamente un discurso que toda la vida y por todo el tiempo que reste va a permanecer sin ninguna proyección social. Pensemos en el 5 Stelle, pensemos en Bolsonaro, pensemos en Milei, en Casero, en otros personajes por el estilo, que en este clima de descomposición capitalista, con diferentes grados según donde uno esté, tienen un campo abierto para medrar y desarrollarse. Eduardo, buena semana. Igual para